Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos exteriores e interiores. Anotemos, escribamos nuestros hechos personales. Con esta palabra voy a transmitir el mensaje con el título Plataforma de la Restauración del Campo. Durante la semana pasada estuve participando en el recibimiento del curso del doctorado y también como presidente le entregué los títulos de maestrías y doctorados en RU. Y también por Corona 19 hacía mucho que no reuníamos el rector, director de planificación, director del seminario, director de estudiante, y también les hablé específicamente el sistema de RU. RU es un lugar para fomentar el talento para salvar a estas naciones. Y también a través de RU buscar lo que tienen talentos y también entrenarlos y comisionarlos. Que ellos vayan a todas las naciones, a esos campos para salvar a través de la palabra. Es comisionarlo. Esto es el trabajo que hace RU. Dios a través de RU lo estableció para recibirlos, entrenarlos y para que se testifique esta palabra y para disfrutar verdaderamente esta verdad, y estamos estableciendo la plataforma. Nosotros, ¿cuál es la forma para salvar el campo? Depende de cómo nos acercamos, es diferente. Y también hay estrategias que nosotros que podemos ver visualmente y hay estrategias que nosotros hacemos invisibles. Lo visible es que cada zona a través de RU levantar sistemas de lo que se ve en nuestros ojos. Volviendo a hablar a través de la iglesia, a través de seminario RU, dice acercar a través del centro del entrenamiento para que ellos puedan entrenar y para establecer los discípulos y que dispersa a todas las naciones y hace el papel del centro edificio de central. Es levantar el sistema que se ve en nuestros ojos en este campus, en el Gangsu-gu, en Seúl, para levantar a 237 naciones y 5,000 tribus. Es levantar plataforma continuamente. Y también la estrategia invisible es la 20 estrategias de la Biblia. En una palabra es seguir la corriente de 62 cosas, que es, y los núcleos es los 5 básicos, ¿cuál es? Aposento alto, trabajo en equipo, casa de misión y la iglesia especializada y la iglesia regional. Esto es lo que estamos haciendo a través de 3 movimientos. Por eso es muy importante los 3 movimientos, porque nosotros elegimos a 515 nuevos líderes importantes en esta iglesia. Hoy voy a dar la lección a la tarde para los líderes importantes electos. ¿Cuál es el núcleo? Es una sola cosa. Los líderes importantes tienen que ir adelante para la dirección, para el evangelismo de la iglesia, siendo ancianos, siendo diaconisa mayor, siendo ancianos sobrepuestas las manos, siendo un líder importante. Si no trabaja nada en la iglesia, no sirve para nada. En la Biblia, los líderes importantes que aparecen en la Biblia cambiaba el campo del evangelismo y se ponía adelante, lideraba para cambiar esos campos. No es para criticar, no están los líderes importantes para criticar la iglesia y para estar en legalismo, sino para escuchar la palabra de Dios y coincidir la dirección y la voluntad de Dios. ¿Cuál es el horario de este tiempo? La iglesia llegó que todos los líderes importantes es hora de participar los 3 movimientos. Yo estoy recibiendo informes de todos los líderes importantes que están participando en este movimiento. ¿Qué es? A través de este movimiento podemos salvar la zona y a todo el mundo, y Seúl, Amago, Gangsu-gu, para que vayamos todas las zonas. Y esto es el movimiento de 3 movimientos.
Ustedes tienen que saber, el único deseo de Dios es salvar las almas, es el deseo de Dios. Tiene que coincidir esta dirección. Esto se llama hacer una vida de fe. No es hacer como yo quiera. Entonces no hace falta venir a la iglesia. Y entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Vivan como quieran y mueren y listo. ¿Por qué viven tan cansados con esfuerzos? Los líderes importantes de nuestra iglesia no es simplemente un líder importante de control, sino es el líder del campo. No es que controla, sino no es estar en un rango alto y hacer decisiones, hablar mal de otro, criticar a la gente. No, son los líderes importantes que salvan los campos. Yo también fui un líder importante. Cuando nos bendice, cuando vamos y estamos en el campo. Jesús también estuvo en el campo, los discípulos también. A los pobres, a los mendigos, el que estaba poseído por el demonio, a los que estaban muertos, salvó en el campo. Ustedes fueron al campo del evangelismo. En el campo del evangelismo, ustedes transmitieron que Jesús es el Cristo, crean a Él y para que tengan la salvación. Ustedes intentaron hacer, o en toda su vida tuvieron algún interés para salvar las almas. Por eso a esa persona, aunque venga a la iglesia, no hay evidencia. Para un incrédulo es igual. Por eso están haciendo una vida de fe equivocado. Tienen que levantar el movimiento espiritual. Quiero que sean protagonistas. Tienen que hacer el papel de capitán para salvar a estas zonas. Tienen que tener esta ambición. Yo soy el capitán para salvar la zona. No hay que ir tan lejos, sino alrededor de sus casas, alrededor de sus trabajos. Y las personas que nos encontramos todas las semanas. No tengo tiempo. No es salir a algún lugar especialmente, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida tenemos que ir a evangelizar. En nuestra vida cotidiana, todas las personas que encontremos, amén. Teniendo solamente este pensamiento, Dios nos deja arte de obra. Pero ustedes, si no tienen interés, entonces Dios no va a trabajar. Tienen que coincidir la dirección con Dios. Ustedes tienen que abrir la puerta fuertemente al campo de 237 naciones y 5,000 tribus. Diga conmigo, yo soy líder importante del campo. Yo soy líder importante de las misiones. Porque yo digo misiones y hablan tan bajos. Por eso, vivir como un líder importante, a veces nosotros podemos sentir una presión santos porque teniendo nuestro físico, vivir costosamente en esta vida, cansado, para que vengan a la iglesia, levanten el avivamientos, hagan el movimiento de un grupo de 3 personas. Y entonces esto es costoso y es esforzoso. Pero a esto nosotros expresamos una presión santa. Esto ustedes tienen que saber. La presión alta es la bendición sorprendente de Dios. Amén. Eso tiene que hacerlo para recibir la bendición. Dentro de eso están todas las bendiciones y están todas las cosas. La oración que ustedes no desean hacer. La evangelismo que no quieren hacer ustedes. Devocionar, sacrificar para esta misión de salvar las almas, está dentro, todo dentro de ahí. Y entonces, si ustedes trabajan mis trabajos, yo le voy a bendecir. Y entonces es diferente la bendición a esa persona económicamente. Pero eso Dios quiere que le dé. Y entonces yo te lo voy a dar a ustedes. Si ustedes dan lo suyo para salvar las almas, y yo te voy a dar toda la necesidad de ustedes. No es yo, sino se abre la bendición de las puertas de la bendición. Todos los líderes importantes de la iglesia Yewon, quiero que coincida la dirección y la voluntad de Dios y quieren que sean todos así. Que Jesús es el Cristo, la solución de todos los problemas. Se ha terminado todo. No es como en las religiones de este mundo, hacer esfuerzos. No, al momento de creer Jesús se ha terminado y ahora tenemos que vivir solamente dedicando solo a Jesucristo. Entonces todas las cosas nos siguen más.
Por eso lo más importante ahora es seguir la corriente de la palabra del púlpito, aferrar la palabra del púlpito y hacer el desafío valentíamente. Esto es una vida de CVDIP. Lo que estamos mirando, el libro de Hechos que estamos mirando desde el domingo pasado, el libro Hechos nos está dando el desafío del pacto a través de la palabra. Más que nada, el libro Hechos es la palabra que nos hace aferrar la esencia de una vida de fe. ¿Cuál es? Hechos es la plataforma del movimiento del Evangelio de solo Cristo, solo reino de Dios. Esto es lo que vimos 12 domingos atrás. Y la palabra que vamos a ver hoy está hablando cómo podemos restaurar el campo, quienes estamos en la misma dirección espiritual de la ampliación de la plataforma, solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos ir ampliándose la plataforma para la restauración del campo? Ustedes, quiero que mediten a través del campo, mi campo de nuestras vidas. Quiero que piensen durante la semana. Todos los creyentes de la iglesia Yimon, Jesús resucitados. Esta palabra resucitar, resurrección, es para nosotros. Nosotros teníamos que morir, pero si creemos la resurrección de Dios, tenemos la vida eterna. Jesucristo resucitado a los discípulos es la última palabra que dice. A través de última palabra del púlpito, los discípulos del libro Hechos, cómo fue restaurando el campo de esa época. Quiero que ustedes tengan las respuestas. Y también todos los líderes importantes que van a recibir el líder importante, sino no solo ellos, sino todos los creyentes puedan ser protagonistas del movimiento, de 3 movimientos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es solo llenura del Espíritu Santo. Es el versículo 4-5. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Van a recibir el Espíritu Santo. Jesucristo resucitado, después de hablar 40 días sobre el reino de Dios, a continuación le dice que no se vaya de Jerusalén, que espere la promesa de Dios. ¿Qué tenemos que esperar entonces? Es justamente el Espíritu Santo. Dice también, está hablando que unos días más van a ser bautizados a través del Espíritu Santo. En una palabra, va a llegar el Espíritu Santo. En Lucas 24:49 dice también, habla del mismo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que esperen. Desde lo alto hasta que seamos investidos desde lo alto, quedemos en Jerusalén. ¿Qué poder es? Es el poder del Espíritu Santo. Esta palabra Jesús habló para ir formalizando el reino de Dios. No es que podemos hacer con nuestra fuerza, con la fuerza del hombre. Está enfatizando esta verdad. El trabajo del reino de Dios no es por nuestros esfuerzos, por nuestra sabiduría, sino cuando investamos el poder del lleno del Espíritu Santo, el hombre del Espíritu Santo, a través de la fuerza del Espíritu Santo, Dios hace el trabajo. El trabajo de Dios no podemos hacer con la fuerza del hombre. Por eso es costoso, por eso tenemos pruebas. El trabajo de Dios quiero que haga con el poder del Dios. Señor, me dio este trabajo de maestro, de líder de la zona, presidente. Yo soy grupo del evangelismo. Yo no puedo hacer Dios. Danos el poder para que pueda hacer este
obra de Dios. ¿Ustedes alguna vez oraron esta oración para que me dé la fuerza? Yo no puedo hacer. Tiene que darme la fuerza de Dios, así puedo ir al campo del evangelismo. Yo voy a reunir, dame la fuerza. Antes yo siempre he vivido en la iglesia, pero mi esposa era presidenta del grupo del evangelismo, pero un día no se veía y estaba dirigiendo arriba de un departamento y estaba orando durante 3 horas dirigiendo a este departamento del evangelismo. ¿Por qué oraron tantos? Ustedes tienen que saber, lo que dobla la rodilla delante de Dios, Dios lo bendice. No es porque yo tenga las fuerzas, no es porque yo tenga económicamente bien. Para Dios no es nada eso. Ustedes cuando rodillen las rodillas y tienen que orar para recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la visión que tiene Jesús? Es hasta último de la tierra. La visión de Jesús es último de la tierra. Ustedes solo casa, solo mío. Pero la visión de Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es el deseo de Dios? Este último de la tierra. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Van a ser, serán. No es que van a ser, serán. Ustedes pueden ocupar este evangelismo para evangelizar a todas las zonas. Pero vean los discípulos que estaban creyendo. Todos ellos eran del pueblo de Israel y eran todas las personas. Y eran todas personas de Galilea. Y eran todos nativos de Jerusalén, Galilea. Y eran todas estas personas discriminados por los líderes judíos. Y en verdad no había muchos discípulos que ni siquiera han salido nunca fuera de Israel. Entonces era inentendible cómo ellos pueden testificar a todo el mundo que tiene el diferente idioma y la cultura. ¿Cómo pueden ir a testificar a todas las naciones si nunca han salido a Jerusalén? Era muy imposible, era imposible, aunque vea quién sea. No importa ni yo ni tú. En verdad, el estado espiritual de los discípulos estaban caídos, y estaban perdidos, como un soldado fracasado, como perdedor. ¿Por qué? Después de la muerte de Jesús en la cruz, se dispersaron por muchas partes. Y especialmente el Pedro, quien era el mejor discípulo, volvió a su pueblo natal y volvió a ser pescador y estaba arrepentido y fracasado de haber negado a Jesús y era una persona perdido totalmente, sin fuerzas. Estaba en este estado y entonces ¿qué esperanza van a tener los discípulos? ¿Qué movimientos van a levantar un estado de los discípulos para hacer la obra de Dios? No había nada para hacer. Por eso Jesús llaman a ellos, porque Jesús sabe, para que reciba el poder desde lo alto. Con su poder no puede hacer ninguna otra cosa, no puede encontrar ni el corazón de ustedes, porque desde lo alto vas a seguir, así que ustedes que esperen. Habló así, pero los discípulos no sabían la actitud de Jesús. Y ellos todavía los discípulos no entendían la intención de Jesús, de lo que hablaban y actuaban una reacción muy diferente. En el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros? Jesús le dice, no, está hablando el reino de Dios a los discípulos, pero discípulo está hablando el reino de Israel, porque Israel estaba siendo cautivos sobre Roma. En la restauración que entendieron los discípulos no era la sanidad y la restauración, sino, hablando fácil,
para recoger de vuelta la tierra que había prestado, ha quitado. Por eso el vocabulario que están utilizando los discípulos, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo podemos recibir de vuelta nuestro país Israel, nuestro reino Israel? ¿Cuándo podemos ser libres de los romanos? Están hablando de las cosas del terreno, de lo físico, y están atrapados. No tenían ningún interés de recibir la fuerza y el Espíritu Santo desde lo alto, volviendo a hablar. No habían aferrado la palabra, el poder de Dios. No tenían ningún interés, solo lo de las cosas de la tierra, de las cosas de la introducción que va a haber y se va a desaparecer. Y coincidía la dirección y la voluntad para ser libre del bajo de Roma. Pero no solo ellos, sino los creyentes en este momento. Hay muchos creyentes que están en este estado. Y para ser sanado la enfermedad, y quieren orar para sus riquezas, y quieren ser algo mejor, tener una vida mejor que otras personas. Esas oraciones y esa fe no es una vida de fe correcta bíblicamente. No pueden aferrar el punto de la palabra que nos está hablando Dios. Y siempre está, porque yo soy débil, porque no soy inteligente, no he aprendido mucho. Y están atrapados a sí mismos totalmente y como un perdedor. Están todo concentrados de las cosas que se ven en sus ojos, los problemas en sus ojos. Obviamente no quiero decir que no oren de esas oraciones. Pueden orar de lo material, de la enfermedad, de los hijos. Podemos orar y debemos orar. Eso no es lo malo. Lo más importante, ¿cuál es? Ustedes desde ahora tienen que cambiar nuestra prioridad. La prioridad de la oración, cámbienlo. Aunque a ustedes no les gusten, si en su vida, si no tuvieron un cambio especial, quiero decirle que ustedes se están aferrando diferentemente en la dirección. Quiero preguntarle, ¿están felices los cristianos? Habló un teólogo famoso así. En esa ciudad, tiene que ser el mejor, una persona mejor, gozoso. Vea en Gangso-gu, Deungcheon-dong, viviendo en Pangha-dong, en Hwangok-dong de Gangso-gu, yo soy una persona más gozoso y más feliz. Tiene que ser así para que admita esta verdad otra persona y personalmente que yo soy una persona de felicidad. Esto es verdadero cristianos. Es diferente al creer a Jesús. Y entonces, si al ser una persona feliz porque vivo una vida de felicidad, y entonces los vecinos alrededor nuestros nos ven siempre con una sonrisa, con alegría, entonces no va a preguntar. Pero al revés, siendo un cristiano, siempre está con la cara de cansado, cara de enojo, yendo a la iglesia. Yo vivo en 10º piso y el vecino que vive en 9º piso va a la iglesia. Y es muy sensible esa persona. En nuestra casa hay 2 personas, yo y mi esposa. No hay nada para hacer ruido. Y también especialmente ese departamento está bien edificado y al cerrar la puerta no escuchan ningún ruido. Estoy viviendo más de 20 años. Y está quejando por el ruido de la pecera que está circulando el oxígeno en el agua. Y está reclamando de esto. Y entonces mi esposa también se enoja. Y dice que el vecino de 9º piso me dice que escucho ese ruido. Y yendo a la iglesia está con enojo por cositas pequeñas. Es peor que un no creyentes. ¿Por qué van a la iglesia? Vean, ustedes, esa persona alrededor, ¿qué van a decir? Ellos son cristianos, pero ellos siempre están hablando mal de personas y quejando todo el tiempo, molestando a los vecinos. Señor, por eso ustedes
Ustedes tienen que ser no un nivel de esta zona, sino una persona más feliz de este mundo. No importa si alguien me insulte. Ustedes tienen que analizarlo. Él todavía no conoce bien a Jesucristo. Siempre tienen que estar feliz. Va a ser como la fe. Por eso ustedes no sean engañados verdaderamente. La mayoría de las personas y los creyentes están siendo engañados. La razón de tener un solo corazón con la continuidad dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad es esto. No es qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y están cayendo todo en estas trampas. Si nosotros tenemos la restauración, lo espiritual, nos da todas las cosas. Yo estoy hablando porque yo experimenté esto. Yo estuve en ese estado. Yo era un buen empresario. Dejé todo porque Dios me ordenó para que vaya a Seúl. Si me dijo que vaya, fui. Y después no sé qué voy a hacer, pero fui. Dios, cuando nos guía, si dice que vaya, hay que ir. ¿A dónde? No sabemos. Cómo nos guíe nuestro Dios. Esto es una vida de fe, de confiar a Dios. Parece un tonto, parece que vive una vida sin cálculo. Ustedes, estoy hablando al experimentar a mí mismo. Este momento es el horario de hacer los 3 movimientos. Quiero que ustedes concentren el movimiento 10.000 a estos 3 movimientos y así poder traer a todos los creyentes de ausencia de largo plazo. Y entonces ustedes van a restaurarse su vida, su enfermedad, su salud, también la economía. Diga conmigo, el evangelismo es la bendición completo. Ustedes ser utilizados para hacerlo regresar a un no creyente. Y entonces Dios no nos va a dejar a nosotros. Ustedes vean, ese Dios va a estar alegre y nos va a bendecir. Mírame a mí, yo no tengo ni siquiera cambio de horario. Estoy yendo a todos los países cada momento. Es la salud que Dios me permitió. Nos restaura la salud y lo económico. Si nosotros estamos decididos para salvar las vidas y hacer la obra de Dios, Dios no hay por qué no bendecirnos. Quiero que ustedes desafíen aferrando la palabra de Mateo 6:33. Vemos el versículo 7. Jesús está hablando que el tiempo está en manos de Dios. Vamos a leer. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta último de la tierra. ¿Qué está diciendo? Jesús está hablando que el tiempo está en manos de Dios. Por eso no es necesario saber. Jesús está hablando que no estén atrapados de las cosas que no es su trabajo. Vean, hoy en día hay muchas idolatrías y están diciendo que es un salvador personalmente. JMS. Y ellos, todos los élites que egresaron buenas universidades, están atrapados de su idolatría. Y también si vemos en Netflix, hay un documental que Yo Soy Dios. Yo lo vi también. Y a través de este documental, hasta la iglesia no idolatría está siendo criticado por esta gente del mundo. Como esto, Satanás está trabajando para cerrar las puertas. Está diciendo que no estemos atrapados de las cosas no es nuestros y estar solamente testificar con el llenura del Espíritu Santo. Jesús es el Cristo y la solución de todo el problema. ¿Es verdad? Ustedes tienen la conclusión.
Las personas que tienen la conclusión, hay una sola cosa para hacer, danos la llenura del Espíritu Santo. Entonces está en la mano de Dios. La palabra poder. La palabra poder quiere decir, en griego, quiere decir dunamis. Dunamis, ¿qué significa? Quiere decir dinamita, dinamita. Ustedes conocen dinamita. Tiene una fuerza explosivos. O sea, quiere decir que el poder es explotante. Tiene función de explotar de toda incredulidad, de preocupación, de ansiedad, nervio, temor. Por una persona, ese departamento vive. Por una persona, empieza a tener cambios en la iglesia y va a ser el protagonista. Señor, sea protagonista para cambio de esta iglesia Yewon. Yo experimenté esta verdad. En la iglesia donde se reunían 400 creyentes, yo en 2 meses hice el presidente de los jóvenes. La iglesia tan callado, pastor callado, los ancianos callados. Y en ese lugar yo empecé a hacer el movimiento afuera, levantaba a hacer el movimiento del evangelismo para salvar a Busan con todos los creyentes, todos los días. No solo di vuelta a la iglesia, sino empecé el movimiento del evangelismo, del avivamiento. Y yo hice todo posible para la evangelización Busan. Una persona pueden hacer. Yo no soy una persona especial, yo soy una persona muy normal. ¿Por qué? Al lograr el Espíritu Santo nos hace explotar a través del Evangelio, porque Dios nos da el poder. Todos los incredulidad, todos los temor, Dios, el Espíritu Santo, nos hace explotar todas estas cosas, incredulidades. En una palabra, nos hace salir de los 12 problemas espirituales, nos da esta fuerza. Al ser así, nosotros naturalmente vamos al lugar del testigos. Naturalmente se hace un testigo, porque nos investimos el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos salvar a otra persona a través del Espíritu Santo. Nos trascendemos, experimentamos el poder del trono. A esa persona lo utiliza. Al ser así, por eso una vida de fe, al ser guiado el Espíritu Santo, se hace automáticamente solo. No es hacer algo, no es hacer, sino se hace testigo. No tengo fuerza, pastor, tengo presión. Entonces no lo hagan. Ustedes oren primero a esas personas. Porque no sé qué es un grupo de 3 personas. No tengo ni tiempo para pensar en otras cosas. Estoy muy ocupado de mis cosas. Ustedes no lo hagan. Oren. Si no, oren para que me dé la fuerza para hacerlo. No es que ustedes van a ser testigos, sino serán testigos. Porque el evangelismo no lo hacemos nosotros. No hay nada para costosos. No es meditar para el evangelismo. No es hacer con nuestros esfuerzos. Esos son las religiones, perdón. No hay salvación. El evangelio es totalmente al revés. Cada vez que pasa el tiempo, cada vez que vamos envejeciendo, tenemos que disfrutar más esta vida. Porque cuando estamos con las llenuras del Espíritu Santo, vamos a vivir una vida diferente y no hay nada costoso. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo, que puedan obtener abundantes frutos a través de los 3 movimientos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es solo oración del pacto. Jesús, a través de última palabra, le sembró a los discípulos solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, y ascendió al reino de los cielos. Pero lo sorprendente, si vemos en el versículo 9, dice, en vez de expresar que ascendió, está hablando que fue alzado. No es que ascendió, alzado. Aparece como pasiva. Pero si vemos en el versículo 11,
Los ángeles le expresan a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿Por qué está expresando así? Aquí tiene un significado importante teológicamente, comenzando desde el nacimiento de Jesús, ministerio en su vida, redención de la cruz, resurrección, ascensión, todo itinerario fue cumpliéndose completamente a través de la palabra de Dios. Se cumplió como dijo el Dios Todopoderoso y se va cumpliendo. Ustedes cuando mueren van al cielo. ¿Cómo van a ir? Tienen que saber el camino para ir al reino de Dios. No, cuando muramos automáticamente vamos a ir al reino de Dios. Cuando nos abrimos los ojos es el reino de los cielos. No es que nosotros subimos, nos hace subir, nos alza nuestro Dios. Por eso, estar aferrado al pacto perfectamente en la voluntad de Dios. Solamente debemos hacer esto. Nuestra vida también. Por eso, como la evidencia, tenemos que hacer la oración de aferrar el pacto. Si vemos en el versículo 12, aparece 120 discípulos que aferró el pacto del monte Olivar, están juntos en el aposento alto de Marcos y se concentró en oración concentradas. No es esperar sin claridad, sino aferró la palabra, aferrando el pacto del púlpito y experimentó el Espíritu Santo. En una palabra, como esto nosotros aferrando el pacto del púlpito y cuando nos hacemos 24 horas con la palabra podemos experimentar el lugar de la respuesta de 25, el Espíritu Santo. Quiero que experimenten el Espíritu Santo. Nuestra oración es diferente con la oración de otras religiones. Es una oración de aferrar el pacto. Tiene que ser una oración aferrado al pacto. Por eso, orar quiere decir que es dejar todos nuestros criterios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Tenemos que meditar profundamente en la palabra. Orar meditando profundamente en la palabra de Dios. Es la concentración de orar. Esta palabra tiene que ser grabado, enraizado, naturalizado en nuestra vida. Cuando se concentraron la oración durante 10 días en aposento alto de Marcos, en el día Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo a través de la palabra, aferrando la palabra, oró los 10 días. Como esto, nuestra bendición más grande del culto es experimentar la obra del Espíritu Santo a través de la palabra y la oración del púlpito dominical. Si ustedes no experimentan, es aburrido hacer una vida de fe. Yo también aquí adelante veo los creyentes que tienen la vitalidad, el que recibe la palabra. Pero hay personas que tienen cara, estoy aburrido. No tienen ni sentimiento, no tienen ni emoción. ¿Qué quiere decir? Está insentido, no tiene sentimiento espiritualmente. Esto es una enfermedad grave. Y esto, al trasfondo de estos sin sentimiento, están el orgullo suyo y están atrapados de sus pensamientos. Todos los domingos, la palabra y la oración tienen que estar llenos de vitalidad en su vida. Y esta obra, donde se cumple a mí primero, a nuestros trabajos, a nuestras empresas, a nuestros estudios. Y esto se hace 24-25 y la eternidad. Al ser así, automáticamente se cumple el Hechos capítulo 1:8. Nosotros vamos a ir no solo aquí a Corea, sino a todas las naciones, a las zonas, a cada país, a cada vecino. Y esto va expandiendo. Esto es 24-25 y la eternidad. Una vida de fe tiene que comenzar en sus familiares y en la iglesia y en la zona y a todo el mundo. Esto es algo natural, normal. Es una vida de fe, ser guiado del Espíritu Santo. Pastor, no tengo dinero, no tengo salud. Oren. Dios nos llena todo. ¿Cómo nos restaura? A través de un grupo de 3 personas. Sean locos por hacer el movimiento de un grupo de 3 personas. Esa persona está loco por el Evangelio.
Quiero que escuchen una vez. Escuchen, esa persona está loco por la oración, está loco por salvar las almas. Ustedes quiero que escuchen esa palabra. Y entonces Dios, ¿qué premio nos va a dar? Yo cuando era un evangelista antes, todas las personas me decían loco por el evangelio. Pablo también, a Pablo le dijo que está loco y Pablo está diciendo que yo estoy loco por Dios, por Cristo. Ustedes que estén locos. Conclusión, la palabra de Hechos, hay dos plataformas. Está enfatizando llenura del Espíritu Santo. Hechos es el libro que es el libro de la obra del Espíritu Santo. No es que los discípulos pudieron hacer este milagro, sino a través del Espíritu Santo puede establecer como un cambiador del protagonista del campo. Y también el libro hecho es el libro de la oración. Ellos no hicieron otra cosa, sino los discípulos solamente oraron y aferraron la palabra del pacto, y a través de la muerte y la redención, la muerte y la resurrección, declaró con fuerza. Como el libro hecho, nosotros tenemos que ir escribiendo hechos personales. Tienen que armar un cuaderno y quiero que ustedes vayan anotando sus pasos. Pongan su nombre. Mi hechos es Unju Hechos. Hechos Unju. Nosotros durante 2 domingos miramos la plataforma del campo y a través de esa plataforma es importante movilizarnos para la restauración del campo. Ustedes vean, en Billy Graham, del evangelismo de Billy Graham, dijo, hasta que un creyente, un alma puedan escuchar a través de 21 contactos, puede hacerlo regresar a Dios. Esto quiere decir que no es una sola vez, sino necesitamos continuamente conectar con los no creyentes 21 veces. Como esto, todos los creyentes de la iglesia llegó con la actitud de no doblar sus corazones y hagan desafío una vez más. Y para que puedan obtener y de poseer todas las naciones como su herencia, le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Padre, gracias por hacernos levantar estos 3 movimientos. Háganos levantar y establecer plataformas en nuestros campos. Y todos estos hechos sean hechos personales y hechos de la oración de cada uno de nosotros y sea un creyente de muchas oraciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.